que va a ser quien modere, iniciado por, sí, dice, que va a ser quien modere la sesión. Simplemente por aprovechar que entiendo que las distintas personas que estáis en la sala lo sabéis, pero bueno, sobre todo por algún amigo, algún compañero que se ha incorporado de nuevo, como es el caso de Daniel Macías. Bueno, la propuesta se enmarca en el conjunto de acciones que tiene, de acciones formativas que va promoviendo Huelva en Red por la Cooperación. Daniel, Huelva en Red es un espacio multiactor que en la provincia que trabaja en la provincia de Huelva, básicamente intentando coordinar, acompañarnos en el ámbito de la cooperación al desarrollo en sus distintas vertientes, ¿no? Es una iniciativa que se puso en marcha hace 3 años con financiación de la Diputación de Huelva como un proyecto de innovación y, bueno, y aglutina administraciones públicas, sector empresarial, la universidad y el mundo de las ONG, ¿no? En general, el trabajo que viene haciendo es principalmente de articulación de red y alianza, de compartir iniciativas, recursos y demás. Bueno, y tiene varias líneas de trabajo. Una de ellas es el ámbito de la sensibilización. Y, bueno, y se planteó esta acción formativa sobre el aprendizaje y servicio, bueno, porque es una propuesta que incluye bueno, ahora Manolo Hermosín irá contando y Gloria Palomo, que es la siguiente invitada, irá contando con más detalle, porque yo no soy para nada un experto en aprendizaje de servicios. Viene a ser una propuesta metodológica para trabajar en el ámbito de la sensibilización, de la educación en valores, sumando distintos actores y, bueno, y se abre un escenario interesante también para la presentación de proyectos y de financiación, porque entre otras cosas es una de las líneas que quiere apostar en el caso de la provincia de Huelva, la Diputación de Huelva, que es la entidad que a día de hoy, bueno, mantiene líneas de financiación, convocatorias públicas en el ámbito de la cooperación. Es verdad que es una línea que también está en las propuestas de la Agencia Andaluza de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación, bueno, y con esta finalidad surge esta iniciativa. Creo que Paco está ya en sala, ¿no, Paco? Paco. A mí no me sale como conectado, ¿eh? No sale. No sale el... Yo lo acabo de admitir hace muy poco, ¿eh? A mí sí me aparece. Tiene el micro quitado, perdón. Dice que no puede entrar por el móvil. Vale. Bueno, pues si os parece, entonces, Paco, arranco yo, ¿no? Es decir, que y pues si no puedes entrar, arranco yo para presentar, vamos, a Manuel Hermosín, que como sabéis, bueno, Manolo es compañero en Huelva Red por la Cooperación. Le hemos pedido que por su experiencia como docente, como profesor de la Universidad de Huelva y porque ha implementado, porque ha realizado proyectos de aprendizaje y servicios, pues nos diera compartiera con... ¿Se ve? Se cuela por ahí un Sí, se ve también. Que compartiera con nosotros alguna reflexión y demás, ¿no? Hola, se cuela por ahí un micrófono. Bueno, paso a presentar a Manolo y arrancamos. ¿Te parece, Manolo? Manolo es doctor por la Universidad de Huelva, no es profesor asociado del área de teoría e historia de la educación, del Departamento de Pedagogía de esta universidad, en las titulaciones de educación infantil, educación social, psicopedagogía, psicología y educación primaria en la Universidad de Huelva. Y también es maestro de educación primaria
en un colegio concertado, el Colegio Santo Ángel de la Guarda, aquí en Huelva Capital, bueno, donde imparte desde asignatura de lengua extranjera, inglés o ciencias naturales y también ciencias sociales, si no me equivoco, en el tercer ciclo de educación primaria, ¿no? Pero bueno, ya os digo que sobre todo también, principalmente, tiene experiencia en este ámbito y bueno. Oscar, se te ha Te ha quitado el silenciado, micrófono. Oscar. Te ha silenciado, Oscar. Bueno, simplemente que Ah, decía que por su experiencia como docente, como su experiencia como profesor de primaria y como su experiencia en el desarrollo de iniciativa de aprendizaje de servicio, le hemos invitado que él diera esta primera intervención introductoria que nos sirviera para comprender un poco más en qué consiste esto del aprendizaje de servicio, ¿no? Así que no me entretengo más, Manolo, tienes ya tu espacio y adelante, vamos escuchándote. Y muy luego bien. supongo que se incorporará Gloria Palomo, que ya la presentamos a continuación una vez que se incorpore, ¿vale? Ok, Venga, muchas gracias, gracias, Manuel. muy amable. Que bueno, ¿estáis viendo la presentación? Por ahora no. Vale, voy a darlo otra vez. ¿Sale ahora? Dice que Teams está compartiendo la pantalla, pero no sé si la Sí, estáis viendo. ahora sale. Ah, vale, perfecto. Ok. Bueno, pues más que nada yo no soy un gran experto en aprendizaje de servicio, más que porque llevo muchos años haciendo experiencias de aprendizaje de servicio. Mi abordaje de la metodología del aprendizaje de servicio ha ido desde intentar implementar aprendizaje de servicio y después enterarme de lo que es la teoría, etcétera, etcétera, del aprendizaje de servicio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería compartir con vosotros. Lo que vamos a tratar hoy fundamentalmente serían diferentes formas de enseñar y aprender, un poco de fundamentación teórica sobre qué es el aprendizaje de servicio y la fase del proyecto, conexiones que podemos hacer y, pues, por supuesto, abrir al debate para que vosotros me preguntéis lo que sea. Y también ponerme a vuestro servicio en el sentido de, bueno, si humildemente, cuando queráis implementar cualquier tipo de proyecto de aprendizaje de servicio, queréis contar conmigo para que os llame, os asesore, me mandéis los proyectos y yo los veo, os pueda ofrecer lo que más o menos he ido yo atesorando a lo largo de estos años, pues ahí estoy para que libremente me lo mandéis y sin ningún problema. Lo primero, en la introducción, pues sería preguntar un poquito si queréis ya darme alguna pincelada sobre qué idea podéis tener vosotros de lo que es el aprendizaje de servicio. A ver quién se anima a compartir. ¿A qué os suena? A ver, los Yo dormidos. puedo Concha. hablar sin tener ni idea, la verdad. Claro, claro, esa es la idea, ese es el propósito. De lo poquito que creo que tiene más a... espérate, que esto está rebotando. No sé por qué. Bueno, yo creo que no sé si me escucháis bien. Sí, Creo que es como aprender a la vez que es un servicio a alguien. En este caso, imagino que a una comunidad o a un entorno concreto, pero como que tiene una parte esencialmente práctica. ajá. Algo Sí, así pues perfecto. Vamos, has definido básicamente lo que yo iba a decir en todo momento. Es aprender y además hacer un servicio normalmente a la comunidad, ¿de acuerdo? Con diferentes niveles, porque el aprendizaje de servicio, como ahora veremos, se puede hacer desde infantil hasta cualquier otro nivel educativo formal, pero también, evidentemente, dentro de la educación no formal, que es lo que llevan a cabo las asociaciones o organizaciones no gubernamentales que puedan, instituciones como Diputación o los ayuntamientos pueden poner en funcionamiento un aprendizaje de servicio, una experiencia de aprendizaje de servicio perfectamente. Como ha dicho Conchita, pues básicamente es eso, es aprender y además hacer un servicio a la comunidad. ¿Por qué vamos a hacer esta pequeña introducción? Pues también un poco por situarnos dentro de lo que sería el mundo del aprendizaje, así en general, por si algunos no estáis demasiado familiarizados con lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque todos hayamos pasado por un sistema educativo y por procesos educativos.
Nosotros tenemos que tener en cuenta que existen diferentes modelos ahora mismo que podríamos llamar más de tipo tradicional, que serían una transmisión de contenido pues más de tipo verbalista, homogénea, muy dirigido, donde el foco de atención, aunque se esté tratando de enseñar a los alumnos, pero parte mucho de la sabiduría del profesor, de la experiencia del profesor, y donde el alumno es más bien un recipiente que se llena en lugar de una fábrica o un proceso evolutivo en desarrollo, ¿de acuerdo? Normalmente la relación se suele dar de forma vertical, el maestro sabe, el alumnado no, por lo tanto necesita de mi aporte para enterarse de cualquier cosa que quieran hacer. Y entonces este aprendizaje podríamos centrarnos más en lo que serían los contenidos científicos. Es decir, ahí lo que se intenta enseñar son las ciencias, lo que se ha acumulado a lo largo de la vida en el ámbito científico, aunque se haga una selección consciente, evidentemente, de qué es lo que hay que aprender y lo que hay que enseñar. Y sobre todo seguiría una lógica fundamentalmente de la disciplina, es decir, ¿qué es lo que yo necesito saber después? Pues te enseño antes lo que necesitas conocer después, para que tú puedas ir abordando los diferentes tipos de aprendizaje. Sin embargo, nosotros entendemos que también ahora mismo lo que se está llevando, y aunque ya muchos autores a lo largo de la historia de la pedagogía nos dicen un poquito o nos marcan ese camino, pues entraríamos dentro de lo que son los modelos activos. Fundamentalmente el aprendizaje activo pues tiene mucho de experiencial. Entonces nosotros partimos de la experiencia, del hacer, para después teorizar, al contrario de la otra vertiente que sería más partir de la teoría y después poder llegar a la práctica, si se llega. Y en este caso, pues estamos hablando de todo lo contrario. Partimos de la experiencia para llegar después a un aprendizaje más de tipo teórico. ¿Qué ocurre con esto? Porque se trata de enfocarnos más en aprendizaje de tipo significativo. Es decir, que lo que se aprende tenga algún tipo de relación con los intereses del alumno, con lo que el alumno en ese momento necesita, con lo que el alumno en ese momento está experimentando, está haciendo, y que pues no sea como algo que me están dando, que yo tengo que intentar entender y tengo que intentar abordar, pero que realmente no estoy comprendiendo del todo. O que solamente una parte del alumnado está comprendiendo, el resto no lo tiene tan claro. Y entonces estamos hablando en este caso pues un aprendizaje o un modelo de aprendizaje más centrado en lo que serían los procesos, ¿de acuerdo? Estamos intentando que todo el mundo llegue, que todo el mundo se enganche en el proceso de aprendizaje y no solamente aquellos que están más capacitados, ¿no? En este caso, pues lógicamente priman las relaciones horizontales, es decir, el profesor muchas veces o el maestro, el docente, da también concurso al alumnado para que entre ellos establezcan procesos de enseñanza-aprendizaje que no dependan directamente del profesorado. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que cuando muchas veces los profesores, los maestros, intentamos enseñar determinados contenidos, resulta que alguna parte del alumnado se nos descuelga porque no entienden, no comprenden, no participan, y sin embargo, si un compañero de clase o una compañera le explica, porque él sí lo ha entendido o ella lo ha entendido, le explica el tema, a bajarse al nivel del compañero, pues el otro compañero o compañera sí es capaz de entender más a ese amigo, a ese compañero, que lo que está diciendo el profesor, que a lo mejor utiliza un lenguaje más técnico, más científico. ¿De acuerdo? Pues este sería un poco el kit de la cuestión. Es decir, tenemos evidentemente contenidos científicos, pero también estamos trabajando procedimientos, estamos trabajando actitudes, estamos trabajando una serie de valores que no se suelen dar en el aprendizaje más de tipo tradicional, donde lo que prima sería el tema científico, como ya os estoy comentando, más que realmente pues ese otro tipo de tema. Un ejemplo, yo puedo poner un problema de matemática en el que diga que Juanita tiene 5 caramelos y Pepito le pide 2, ¿con cuántos caramelos se queda Juanita? Entonces estamos haciendo una recta, pues ya está, muy bien. Pero también puedo introducir en la enseñanza contenidos para hacer problemas de matemática, pero con una vertiente un poco más de situar al alumno en situaciones sociales.
¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo plantear, una ONG quiere repartir no sé cuántos recursos no sé dónde, y entonces, pues, ¿cuánto podemos distribuir si tenemos estas toneladas de alimentos entre tanta población? Bueno, pues estamos haciendo también una multiplicación o una división o una resta, pero estamos metiendo además un contenido social que puede ser importante para que los niños también se pongan en situación en determinados momentos. Aunque también, lógicamente, haya que hacer algo, ejercicio simplemente de matemática en el ámbito de algoritmos concretos de repetir sumas y restas, porque eso también el cálculo hay que automatizarlo. Pero cuando estamos hablando de contenido, en cualquier asignatura podemos incorporar este tipo de temas, o en lengua española. Si estamos dando a los niños lectura, ¿vale? Para que aprendan determinada composición de palabras, etcétera, etcétera, pues tú puedes elegir un cuento tradicional o puedes elegir un cuento de otras latitudes para también enseñar la interculturalidad, cómo se vive la vida en otros lugares, en lugar de solamente centrado en Europa. Puedes tratar también temas sociales. En fin, que hay una variedad de posibilidades simplemente utilizando los mismos contenidos que pretenden enseñar de cualquier otra manera. Por lo tanto, dentro de lo que estamos viendo, nosotros podemos tener enfoques educativos más centrados en el profesorado, donde lo fundamental es la memorización, ¿vale? El alumnado es concebido como un recipiente vacío en el que la información se deposita, como ya decían los clásicos. Por ejemplo, Comenio decía que la teoría de la tabula rasa, ¿no? El alumno es como una especie de pizarra en blanco donde hay que escribir todo. Por lo tanto, es más transmisivo, más pasivo, el alumno suele hacer menos y donde fundamentalmente se trata de controlar, ¿de acuerdo?, lo que el alumno aprende al ritmo que el profesor le marca. Sin embargo, si nos vamos a la otra parte de la diapositiva que estáis viendo, pues nos vamos a aprendizajes, modelos de aprendizaje donde se explora, centrados en el alumnado, más activos, más participativos y donde se intenta que el alumno vaya siendo cada vez más autónomo. Por lo tanto, ya el alumno no es concebido como un recipiente vacío, un cántaro que se llena, sino una planta que crece por sí misma. Es decir, tratamos de crear, en lugar de un alumno que no sabe, pues una fábrica. En lugar de un alumno almacén, un alumno fábrica, un alumno factoría. ¿De acuerdo? En cambio, si nos vamos a estos enfoques como el que vamos a tratar ahora del aprendizaje-servicio, pues también estamos poniendo en acción la propia comunidad, ¿de acuerdo? Donde ya no solamente se trata de que el alumno sea autónomo, autosuficiente a la hora de poder llevar a cabo los determinados procesos de aprendizaje, sino que necesite, en cierta forma, cooperar y colaborar con la comunidad. Es decir, el enfoque en este caso estaría centrado en la comunidad porque lo que se intenta es la colaboración. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje, de transformación, participación en actividades socioculturales construido de manera colaborativa y social. ¿De acuerdo? Es decir, el alumno tiene que aprender porque también tienen que aprender los demás. Es decir, necesita de lo que van aprendiendo los otros para lograr el conocimiento compartido. ¿De acuerdo? ¿Cómo se suele hacer esto? Pues normalmente organizando algo en los que haya que establecer un producto final, algún tipo de trabajo creativo al final del proceso, de tal manera que en la construcción de ese producto pues todos hayan puesto su granito de arena, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso de investigación, el profesor por supuesto guía, pero también tiene a sus alumnos que están en un momento dado sirviendo de líderes del proceso. Por lo tanto, en estas nuevas formas de enseñar y aprender tenemos una gran cantidad de opciones que llevan funcionando algunas ya mucho tiempo, porque muchas veces nos intentan vender la moto de las nuevas modalidades de aprendizaje y algunas tienen más ya de 100 años. Que yo sepa, eso ya como muy nuevo tampoco es. Lo que pasa que, bueno, hay muchas veces que hay mucho vende humo que te cambia el nombre de alguna cosa y te lo vende como si aquello fuera la octava maravilla del mundo y tampoco para tanto. Sin quitarle valor, evidentemente, a lo que proponen, pero bueno, quiero decir que hay algunas cosas que son más antiguas ya que el hilo negro,
pero que nos la están vendiendo ahora como si fuera algo totalmente nuevo, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que tiene ya mucho tiempo, el aprendizaje cooperativo, lo que ahora llamamos el flip classroom o la clase invertida, que es lo de mandar deberes de toda la vida, pero de una manera distinta, aprendizaje basado en preguntas, el estudio de casos, la gamificación, los escape room, que también están ahora súper de moda. Yo he escrito varias comunicaciones a congresos y capítulos de libros sobre este tema del escape room. Y, por último, lo que vamos a tratar hoy, que sería el aprendizaje-servicio. Como dijo Conchita al principio, muy bien dicho, integrar el aprendizaje académico con el compromiso social. ¿De dónde viene esto? Fundamentalmente de lo que vamos a ver a continuación, que voy a dar unas pinceladas de algunos autores que han tratado sobre todo lo que es el pragmatismo dentro de la educación. El pragmatismo es una corriente filosófica educativa. Por lo tanto, combina proceso de aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado. ¿De acuerdo? Que claro, esto después a la hora de llevarlo al aula parece complejo, pero tampoco es tan complejo. Lo que sí te puedes encontrar lógicamente con algunas dificultades en esa parte social, porque claro, vamos a ver, nosotros también vamos a intentar meter a los niños en un aprendizaje crítico, en un aprendizaje en el que se van a cuestionar cosas que a lo mejor a determinadas administraciones, como ya nos ha ocurrido en los aprendizajes servicios que nosotros hemos llevado a cabo, pues van a quedar retratadas, por así decirlo, ¿no? Porque nosotros intentamos hacer un servicio a la comunidad en algún área concreta que podamos ver carencias o deficiencias, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, si se articula bien, tampoco tiene por qué haber fricciones, ni eso. En un congreso, hace ya bastantes años, me comentaba fue un congreso que se hizo en online, lo hicimos en la Universidad de Yucatán, en México, y entonces una compañera no me acuerdo ahora mismo de qué país de América, me dijo, oye, pero esto realmente, esto te lo aceptan que tú lo puedas llevar a cabo y tal. Digo, a ver, hay que conocer también un poco el paño, es decir, tenemos que conocer el contexto. No sé exactamente la situación política de las administraciones locales, nacionales, de los diferentes lugares, pues admitirán a lo mejor lo que yo estoy diciendo. Aquí en España a lo mejor puede ser más fácil hasta cierto punto que te admitan algunas de las cosas que yo voy a decir ahora a continuación. No me quiero extender en esto porque tampoco merece la pena. Para poner en práctica un aprendizaje de servicio, saben en qué momento esto empieza a funcionar. Concretamente es un movimiento que empieza a surgir en Estados Unidos en los años 60 y que después se expande fundamentalmente por América Latina y por Europa. Y bueno, pues ya en España tiene una trayectoria bastante consolidada. De hecho, nos falta implementarlo en la Universidad de Huelva, que está ahí Nidia Quiñones y yo estamos intentando a ver si en la universidad implementamos un servicio, algo sobre aprendizaje de servicio de una manera institucional, a ver si lo logramos. Sobre todo está ella más empeñada que yo, porque yo ahora mismo estoy ya que ya no doy para más, para atender más frente, pero me gustaría poder llevarlo a cabo. Y aquí concretamente, pues primero fueron personas y asociaciones quienes promovieron esta forma de aprender, de enseñar y aprender, y hacían experiencias, escribían determinados libros, y entonces al principio tampoco había una estructura muy consolidada. Ya hoy tenemos a partir de 2010 pues la red española de aprendizaje de servicio. En el 2012 se creó la red específica sobre aprendizaje de servicio en el marco de la red estatal de ciudades educadoras. Y por último, en el 2017 se creó la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario, que es lo que estamos intentando nosotros poner aquí nuestra infraestructura para asociarnos a esta asociación del aprendizaje servicio. Como ya os he comentado, pues tenemos aquí simplemente 3 pinceladas de 3 autores que hablan un poquito de este tema. Y por cierto, también en cualquier momento me podéis interrumpir, porque como habéis visto, a mí parece que me dan cuerda. Yo me pongo a hablar y ya me olvido de que el mundo sigue funcionando. ¿Me explico? Entonces es el tema, que en cualquier momento podéis levantar la mano y os aclaro la duda de lo que sea, porque claro, yo estoy en esta línea y ya me embalo. Por ejemplo, como ya hemos comentado antes, lo del tema del pragmatismo, que sería el aprendizaje con
un sentido utilitarista, es decir, lo que yo aprendo me tiene que servir para algo, que también en cierta manera, bueno, cuando lo propusieron los pragmatistas en Estados Unidos en los años 40 con John Dewey a la cabeza, pues bueno, parecía como que era algo bastante obvio, pero a mí me parece un enfoque un poco reduccionista, ¿de acuerdo? No me parece mal que evidentemente los alumnos tienen que aprender para algo, porque yo a mis alumnos también, cuando les doy clase en el colegio, en la universidad, les digo, oye, vamos a aprender tal cosa y con esto puedes pasar después a este tipo de aprendizaje, o esto te sirve para aquello, o con esto te vas a poder comunicar de esta manera. En fin, que no le digo simplemente vamos a aprender el verbo to be y ya está, porque los niños muchas veces dicen, aprender el verbo to be, ¿para qué? A mí que realmente en mi vida, ¿qué necesito yo saber el verbo to be o el presente simple, ¿no? Pues entonces le intento explicar por qué van a aprender esto y para qué lo van a aprender. ¿Por qué? Pues porque John Dewey ya decía dentro de su enfoque pragmatista de la educación que la educación no es una preparación para la vida, sino que la educación es la vida misma, porque no podemos dejar de aprender. Es decir, una persona no puede nunca en la vida dejar de aprender. Siempre está aprendiendo, aunque sea comprarte un nuevo televisor, aprender cómo funciona el mando a distancia, porque ya los televisores, como sabéis, no se pueden encender en el aparato, lo tiene que utilizar todo desde el punto de vista del mando, porque la tele está siempre encendida, ¿no? O también tenemos otra experiencia ya más reciente de David Cole, que nos habla del aprendizaje experiencial. David Cole se enfoca también mucho en el aprendizaje adulto, ¿de acuerdo? Es decir, cómo aprenden los adultos, y tiene algunas teorías y algunos planteamientos muy interesantes. Concretamente, Cole nos dice que el aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. Teórico, eso se lo enseño a los niños y después espero que los niños o los adultos o los aprendientes que sean hagan la práctica, o también puedo decir vamos a ir combinando experiencias prácticas y a esta experiencia práctica le voy asociando o añadiendo la teoría. Y por último, pues mi adorado Paulo Freire, que nos habla de la educación transformadora, ¿de acuerdo? Es bastante clara la cita. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Es decir, no podemos ser exclusivamente personas que acumulan conocimientos y eso nos redunda después en una mejoría de la sociedad. Desgraciadamente tenemos múltiples ahora mismo experiencias en todo lo contrario, ¿vale? En cómo podemos utilizar conocimiento para cargarnos el planeta. Ahí hemos demostrado unas altas cotas de eficiencia y eficacia, pero tenemos que cambiar el rollo, ¿vale? Yo muchas veces pierdo la esperanza. Hoy estaba con mi alumno también haciendo un taller sobre prevención del acoso y el ciberacoso, otro más de los muchos que llevo hecho ya, incluso con estos mismos niños, y muchas veces yo estoy diciendo, aunque tengo mucha esperanza porque soy educador, y si volviera a nacer volvería a serlo, a pesar de lo ingrato, muchas veces pierde uno la esperanza en el género humano, porque dice, por más que eduquemos a los niños en prevención del acoso, del ciberacoso, etcétera, etcétera, no dejan de salir noticias, no dejan de salir experiencias, no dejan de salir historias donde ha pasado tal cosa o se ha hecho tal otra, y a mí eso realmente me cae el alma a los pies, ¿no? Será que estoy ya más mayor y parezco papá pitufo, pero realmente el decir, oye, por más que intentemos hacer este tipo de acciones preventivas, al final siguen surgiendo y que te desmonta el chiringuito. Bueno, principios del aprendizaje-servicio. Lo primero es que tiene que tener una utilidad social real y tiene que implicar una participación activa, ¿de acuerdo? Es decir, que no podemos hacer algo para enterarnos nosotros solos. Es decir, tú no puedes hacer un aprendizaje-servicio en tu colegio donde solo se enteran los niños que están haciendo el aprendizaje-servicio, que no trasciende a la familia, que no trasciende al entorno cercano, ¿de acuerdo? O por lo menos más inmediato. A ver, nosotros tenemos un hándicap. Yo estoy trabajando con menores. El otro día estuvimos haciendo una actividad en una mesa petitoria por la Asociación contra el Cáncer y claro, los niños tuvieron que firmar los padres unos documentos diciendo que los niños podían salir a la puerta del colegio para pedir en el día de la petición de ayuda contra el cáncer, ¿vale? Pero claro, los niños no pueden hacer voluntariado más allá que esos 10 minutos que se llevaron en la puerta cada grupo haciendo las peticiones, ¿vale? Entonces todo esto se hace desde un enfoque que no es solamente niños. El jueves vamos a bajar a la puerta del colegio a pedir.
sino que esto conlleva explicaciones previas, un trabajo de búsqueda de los alumnos sobre la asociación contra el cáncer, qué supone ser voluntario, etcétera, etcétera. ¿Me explico por dónde quiero ir? Es decir, que los niños hacen un servicio real a la comunidad haciendo una petición para una asociación que intenta sacar fondos para investigar con el tema del cáncer, pero también en los niños provocamos un aprendizaje diciendo que es el cáncer, porque hay que hacer una asociación de este tipo. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que ahí está el aprendizaje de servicio. Los alumnos al final tienen un producto final, que es la petición en la puerta del colegio, ¿de acuerdo? O cuando nos hemos ido a repoblar la zona que se quemó de la Cuesta Manelí, ¿de acuerdo? Que también hemos ido para allá con la Agencia del Medio Ambiente. También me llevo a los niños a Marismas del Odiel con la Agencia del Medio Ambiente a buscar basura, clasificar esa basura, saber el origen de la basura y después de hacer la limpieza, reflexionar sobre cómo estaba el paisaje antes, cómo está el paisaje ahora, cómo podemos hacer un uso sostenible del paisaje, por ejemplo. Y los niños aprenden todo el proceso de los plásticos, los diferentes materiales, cómo se recicla, cómo llega eso hasta allí, cómo influyen las mareas. Es decir, que para que los niños vayan una mañana a quitar basura de un entorno, nosotros estamos durante 2 semanas trabajando el ecosistema de Marismas del Odiel, estamos trabajando la producción de plástico, estamos trabajando el reciclaje, estamos trabajando... ¿Me explico por dónde quiero ir? Pues esta sería un poco la idea. Por lo tanto, objetivos que persigue la APS. Vincular los contenidos curriculares con la acción solidaria, conectar la escuela con el entorno y con su comunidad de pertenencia, desarrollar competencias a través de la implicación directa en la acción solidaria. No veo esto último, me tapa aquí el esto y no lo veo ahora mismo. ¿Me puede alguien leer el punto 4, por favor? Es que me lo tapa una pantallita que me sale. Poner en valor la potencialidad de la infancia y la juventud para ejercer plenamente su ciudadanía. Pero el punto 4. ¿No leí el 4? Sexto. Ah, no. Es que pues, eso que te lo tapa a ti, es que nosotros nos vemos lo tu tapa pantalla. todo. Nos lo tapa todo. Lo que te lo Pero tapa a ti. eso lo que puedes pone aquí. desplazar, creo, no de la pantalla. A ver. Ay, vale. Pues mira que le he dado antes. Perdón, Porque... Perdona mi catetismo total. Nada. Pero es que le he dado antes, en lugar de donde pone los puntitos que no los veía bien, le he dado en el otro lado. Eso digo, pues mira. Pero cibercateto total. Dotar de sentido a lo que se aprende y mejorar la calidad de las acciones solidarias, fomentar la motivación para el aprendizaje y, como ha dicho Conchita hace un momento, poner en valor la potencialidad de la infancia y la juventud para ejercer plenamente su ciudadanía. Hay una infografía que a mí me gusta mucho del colectivo Toma Social, que hacen vídeo participativo en investigación-acción, muy interesante, realmente hacen unos cortos de denuncia social que yo con mis alumnos en la universidad lo he hecho bastantes veces. El alumno que aprende con sentido de una manera crítica, que dota a sus aprendizajes de valor, pues aprende evidentemente dentro de un concepto de ciudadanía global a ser un ciudadano responsable. Por lo menos eso es lo que pretendemos. Evidentemente cada uno después hará lo que buenamente pueda, pero la idea sería un poco esa, ¿no? Entonces, beneficios educativos que podemos encontrarnos en este aprendizaje de servicio. Lo primero sería la mejora de las competencias académicas. ¿Por qué? Porque las competencias, que ahora se nos llena la boca desde la LOCSE, hablando de las competencias, y mucho más ahora con las últimas leyes que hemos tenido, la LOE, la LOMLOE, etcétera, hablamos de aprendizaje competencial, desde que se puso en práctica por parte de la UNESCO el proyecto de SECO, desarrollo y selección de competencias para el aprendizaje. La idea es que la competencia es el conocimiento puesto en acción, ¿de acuerdo? Es decir, el conocimiento demostrado. Yo no puedo solamente saber, sino también tengo que saber hacer, tengo que manejar lo que he aprendido de alguna manera concreta. Pues esta sería un poco la idea, ¿no? Con el aprendizaje de servicio mejoramos las competencias. ¿Por qué? Porque evidentemente al final estamos haciendo un servicio a la comunidad, que eso redunda en que lo que yo aprendo le doto sentido. Si yo aprendo y al final termino haciendo un examen, hombre, pues no está mal,
porque al final he aprendido algo para hacer un examen y le demuestro al profesor en un papel que me sé las 4 cosas que me ha explicado. Pero si yo, además de hacer eso, que también se hace, me voy a hacer algo concreto a la comunidad, ¿de acuerdo? Pues entonces ya esto es un sentido que tiene más significatividad para el alumno que lo hace. Porque tú le explicas al alumno lo que es ser voluntario y el alumno se entera, evidentemente. Pero si el alumno se lleva 20 minutos en una puerta de un sitio pidiendo, evidentemente, con un peto que lo identifica con la acción solidaria que está desarrollando. Si un alumno se va toda una mañana, de 9 de la mañana a 2, a Marismas del Odiel y está recogiendo basura, clasificándola, diciendo cuál es el origen de esa basura, han tenido una charla previa en el centro de visitantes Atanasio Senra, en la Calatilla, donde le dicen tal y cual. Si yo me los he llevado a los alumnos después de todo este proceso en el que los alumnos visitan Marismas del Odiel, hacen este proceso de recogida de basura, me los llevo a una actividad solidaria, perdón, una actividad sostenible de uso del medio ambiente mediante piragüismo en el río Odiel, y el alumno va con su kayak hasta unos metros en dirección Gibraleón y estamos viendo pues qué residuos hay por allí, qué plantas me encuentro al lado, qué profundidad tiene el río, cómo está el agua de transparente, cómo la corriente está. Pues evidentemente yo estoy diciendo, oye, podemos utilizar un entorno natural protegido con una actividad sostenible que es hacer, por ejemplo, kayaking, ¿de acuerdo? Entonces el alumno está aprendiendo todo esto, porque no es decir, anecdóticamente el niño se monta en la piragua, la niña se monta en la piragua, se da una vuelta en piragua y hasta luego Lucas, sino que nosotros lo que intentamos hacer es que el niño entienda esta actividad desde todo un proyecto en el que hemos tenido a los trabajadores de la Agencia del Medio Ambiente que están en el centro de visitantes Atanasio Senra, dando unas charlas sobre el paraje natural en el colegio, han ido a visitar el paraje natural, me he ido con los técnicos de medio ambiente a la zona del espigón de Huelva, esa zona marimeña que está antes de llegar ya a la playa del Espigón, donde se tienen unas zonas acotadas y donde los niños recogen, clasifican la basura. Después me los llevo a hacer el estudio de esa basura. Después nos vamos a hacer la actividad sostenible de deporte. Pues entonces los niños están llegando a una serie de experiencias que no es decir, oye, me monto en la piragua, me monto en el kayak y hemos terminado, sino que evidentemente están haciendo mucho más en el aprendizaje que otro tipo de actividades. Por supuesto también el desarrollo personal y social, porque el niño está trabajando directamente con el entorno, conociendo... Perdón. También antes de hacer todo este fregado, que ahora lo comentaré, nosotros hacemos una fase de investigación perdona, sobre... ahora mismo estás en la diapositiva 7 todo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, vale. Que no... Ahora lo explicaré, perdón. Ahora lo explicaré cuando veamos las fases del proyecto. Antes de todo esto, nosotros hemos trabajado un análisis del contexto, es decir, que los alumnos proponen también temas para poder hacer el aprendizaje de servicio. Por ejemplo, ese aprendizaje de servicio no lo llevé yo porque lo llevaron alumnos de tercero y cuarto de primaria. El estanque de los jardines del muelle, de toda la vida, el estanque de los patos que había allí, pequeñito, conforme entramos en el parque a la derecha, pues ese estanque se desecó, estaba sucio, pues hicieron un aprendizaje de servicio para poner en valor ese estanque. Por lo tanto, se estudió en la zona del parque, cómo son los parques urbanos, qué elementos pueden tener, es decir, que al final conduce todo en restaurar el parque, que los niños se fueron allí directamente con los técnicos del ayuntamiento a arreglar aquello. ¿Me explico? Hicieron lo que pudieron, claro, lógicamente, porque eran niños de tercero y cuarto de primaria. Pero ¿me entendéis por dónde voy? Es decir, que hay un compromiso social real. Primero, que los niños dicen, oye, el parque está sucio, ahí en el parque hay un estanque maloliente, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora vamos y hacemos una puesta en valor y en funcionamiento de ese estanque, pues evidentemente los niños ven que lo que aprenden sirve para algo. Y, lógicamente, no os podéis imaginar lo que supone
dentro del concepto del engagement, ¿no? El involucramiento del alumno en su propio proceso de aprendizaje, de motivación y compromiso, saber que no solamente lo que aprende se queda en un examen al final del trimestre, sino que también implica un proyecto social que se hace realmente. Por lo tanto, el aprendizaje servicio fortalece la formación integral de los estudiantes mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. ¿Alguna preguntita? ¿Va todo bien? Estupendo. Bueno, pues lógicamente nosotros en la educación no formal pues podemos movernos en otra libertad, pero si la ONG o la asociación pretende montar un aprendizaje servicio enfocado a los colegios, pues sí es conveniente que tenga un conocimiento de la ley educativa actual para poder establecer una serie de objetivos que se adecuen a los diferentes niveles que se plantean para los diferentes ciclos, etcétera, etcétera, con objeto de poder hacerlo más atractivo a la hora de poder implementarlo en los colegios, por ejemplo, o en los institutos, ¿de acuerdo? Cuando son actividades más de tipo no formal, por ejemplo, para asociaciones de vecinos u otro tipo de colectivos, de adultos, etcétera, pues bueno, ya podemos encontrarnos en otras dimensiones. Pero, por ejemplo, para los colegios yo siempre recomiendo que se tenga en cuenta un poco cuáles son los temas o las competencias que se pretenden desarrollar en el alumnado a través de la LOMLOE para después implementar el aprendizaje-servicio. Por lo tanto, fomento de las competencias clave y trabajo cooperativo y aprendizaje activo, porque eso es lo que dice la LOMLOE, ¿vale? La LOMLOE dice, impulsa metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos para desarrollar las competencias clave. ¿Dónde está el aprendizaje servicio? Pues ahí precisamente. Aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos. ¿Me explico? Bien, aquí tenemos otra pequeña infografía donde nos entramos ya en esta parte del diseño del aprendizaje servicio, ¿vale? Primero, conocer cuáles son las necesidades sociales que tiene el entorno, quién puede necesitar esta ayuda, dónde se está ocasionando esa carencia que nosotros vamos a intentar cubrir, ayudar, colaborar, poner en valor. Después vamos a hacer un proceso también de empatizar, porque vamos a hablar con personas, vamos a hablar con colectivos que pueden estar implicados, pueden estar afectados por lo que sea, y lógicamente vamos a trabajar también con necesidades concretas. Por ejemplo, nos hemos llevado mucho tiempo haciendo una labor muy estrecha con bancos de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces los niños han hecho proyectos de aprendizaje-servicio a través del cole en relación con bancos de alimentos para, por ejemplo, organizarles antes de alguna de las peticiones que tienen bancos de alimentos a lo largo del año, pues los niños han hecho folletos, han hecho campaña publicitaria, porque como no pueden ser voluntarios, en este caso por ser menores, pues ellos no lo tienen contemplado así, pues directamente nosotros lo que hemos hecho han sido folletos, vídeos promocionales, carteles, y ahora nos hemos ido en grupos acompañados por el profesorado, por las calles cercanas a nuestro colegio de primaria, y hemos puesto carteles en los escaparates de las tiendas, de los diferentes negocios. Hemos repartido folletos que se han hecho diseñados por los niños, se han imprimido en el colegio en cantidades para que la gente pueda tener esa publicidad desde un punto de vista, no directamente de la ONG con la que estábamos trabajando, sino desde el punto de vista de los niños. Se han hecho vídeos que se han retransmitido en diferentes medios, canales de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es la manera de poner en relación, en este caso, banco de alimentos con el entorno escolar, con la sociedad en general. De tal manera que los niños han aprendido en lengua española cómo redactar un guión para hacer un vídeo. En educación plástica han aprendido a hacer el vídeo, porque algunos han hecho los vídeos mediante
dibujos que han recortado, lo han puesto en forma de viñeta, eso se ha grabado imagen a imagen, han tenido que aprender a ponerle la música, han tenido que aprender a diseñar un Canva, un cartel para ponerlo en un establecimiento, o lo han hecho en plástica directamente dibujándolo, en fin, todo este tipo de cosas. Si querían hacer un vídeo o han querido entrevistar, han tenido que aprender en lengua española cómo hacer una entrevista, han tenido que ponerla en práctica. Me explico por dónde quiero ir, es decir, que están haciendo un servicio, pero a la vez se está provocando un aprendizaje en el alumnado, porque tienen que hacer un montón de tareas para llegar a ese producto final, que es hacer una campaña publicitaria para una ONG. ¿Me explico? Bien. Por lo tanto, se define lo que es cooperación y ayuda, aprendizaje, objetivos, contenidos, etcétera, etcétera. Después tenemos la parte en la que los alumnos por grupo hacen el diseño de ese producto, la realización de ese producto y, por último, cuando hemos terminado todo, se muestra, tiene una fase pública en la que se muestra el resultado final, en el que se implica toda la comunidad educativa y el entorno, y por último, cuando recibimos el feedback, pues entonces en el colegio de nuevo hablamos de qué hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, qué respuesta ha tenido en la gente, etcétera, etcétera. Hay una serie de infografías que tenéis en la red española de aprendizaje servicio, de la que yo me he permitido piratear para la presentación que estamos haciendo ahora, pues estas cuantas que vamos a ir ahora viendo un poco detenidamente. Educar en la acción común significa cambio de dirección, caminar en contra del neoliberalismo que promueve un estilo de personas competitivas, individualistas y consumistas mediante una revolución educativa que implica pues ese cambio de paradigma. Los niños, los jóvenes son ciudadanos que participan de los retos sociales y aprenden a través de ellos. Vamos a ver, no podemos ser ilusos y pensar que el alumno que no aprende cómo participar en sociedad, cómo hacer democracia, eso por ciencia infusa cuando tenga 18 años lo va a lograr. Es decir, nosotros tenemos un aprendizaje servicio que lo hemos publicado en varias revistas ya y en congresos, que se llama Sembrando Semillas de Voluntariado a través del aprendizaje servicio. Es decir, el objetivo nuestro es que por lo menos X niños tengan en algún momento dado la inquietud por hacer esto. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Qué hemos conseguido también? Pues mira, el efecto de traslado al resto de la comunidad. Porque los niños han llegado a su casa con la idea, mira mamá, mira papá, mira abuela, mira abuelo. Y entonces me han dicho algunos niños, mira, profe, pues resulta que mi tía no sé cuánta se jubiló la semana pasada y entonces yo le estuve comentando lo que estuvimos haciendo con el banco de alimentos, con esta, con la otra, con tal y cual, y entonces ha decidido que se va a ir a Manos Unidas de voluntaria. Pues ya, bueno, yo ya me doy con un canto a los dientes, es decir, que si consigo que en mi clase 5 personas se metan a hacer voluntariado porque los niños le han dicho, pues lógicamente en esa casa donde ya hay personas que tienen, por ejemplo, un acceso al voluntariado, pues ya evidentemente después vamos a tener también alumnado que cuando vaya teniendo la edad suficiente pueden hacerlo. Me explico que ese sería un poco el objetivo fundamental. Los niños tienen que aprender este tipo de cosas porque lo tienen que ir vivenciando desde pequeños. Es que si no, no hay otra manera. Es decir, yo muchas veces cuando criticamos a la juventud, porque yo muchas veces me pregunto, estos niños que ahora están manteniendo estas conductas han tenido experiencias significativas, experiencias memorables, en el sentido de que le han ido diciendo esto por dónde va. ¿Me explico? Entonces yo creo que es importante todo este tipo de cosas. Entonces mis alumnos, por lo menos la parte que me toca a mí, porque yo soy el chalao desde hace muchos años ya del aprendizaje, de este tipo de aprendizaje de servicios, proyectos cooperativos y todas estas historias, que estoy todo el día liado porque al final muchas veces yo ya ni tengo tiempo de rascarme. Entonces, pero es necesario el compromiso y esto tiene que ser algo de más institucional. No puede estar que a mí, como me gustan estos temas, lo pongo en funcionamiento, a ti como tú eres indiferente no lo haces y el otro... ¿Me explico? Esto tendría que ser un poco más palpable. Entonces, todos los que nos podamos meter en el aprendizaje de servicio, por ejemplo, para exponer este tipo de planteamiento, es necesario que lo vayamos haciendo.
porque evidentemente hay un montón de problemas sociales y es necesario que los niños aprendan ese pensamiento crítico, acompañado en este caso por nosotros, por los educadores y educadoras, para tener una visión crítica también de la vida. Dios mío, qué tarde. Por lo tanto, es un dinamismo social complejo que transforma una situación problemática en un reto colectivo. Acumular, deliberar y cooperar son capacidades colectivas que permiten abordar y solucionar retos comunes en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, practicar el APS significa dar. En este caso, a mí me gusta mucho una vez que me parece que era la ONG que tienen los maristas, ¿cómo se llama esta? SED, ¿no? Sí, SED. Pues estas personas hicieron, y yo estuve una vez en un encuentro en los maristas, una reunión, no me acuerdo ahora mismo de qué, y entonces ellos ponían la palabra solidaridad, pero el dar lo ponían en mayúscula en medio de la palabra, y entonces era soli en minúscula, dar en mayúscula, y el dad al final para formar la palabra solidaridad, pero enfocando en esas 3 letras de dar, ¿no? De también, pues me parece interesante, ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos conformar una escuela que quiera enseñar a vivir, preparando para participar, transformando la realidad. ¿Y quién mejor que los educadores como agentes de transformación social? Si en nuestras manos tenemos el futuro del país. O sea, es que no hace falta ir a buscarlo, es que nos lo dan por nuestra propia dinámica laboral, ¿no? Por lo tanto, se aprende haciendo, pero no en un supuesto práctico, se aprende en la realidad, convirtiendo a los niños en ciudadanos activos. Y contribuimos a crear un espacio de vida donde todos los agentes educadores están unidos en una red de colaboración que camina en búsqueda de soluciones para todo. Y los niños lo piden. Niños, cuando terminamos un aprendizaje servicio, uno de los proyectos, porque yo suelo hacer uno por año, por lo menos, al año siguiente, profe, nos vamos a hacer, este año no tenemos, oye, que yo he visto no sé qué, pues no sé dónde, resulta que tal. Un montón de opciones. Los niños dicen, es que en tal sitio hay un parque que fuimos el otro día y hay un parque que está roto. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo está roto el parque? Sí, porque los columpios han, no sé cuánto, lo han descolgado y aquello tal y cual, no sé qué. Y entonces pues vemos las posibilidades que tenemos de poder trabajar, ¿de acuerdo? Y sobre todo también lo que nos sea fácil de poder relacionar con nuestro currículum para que la cosa funcione. Bueno, se me acaba el tiempo y no termino, me enrollo mucho hablando. Estructura de un proyecto de aprendizaje-servicio. Primero y lo más importante, ¿vale? Que yo le insisto también mucho a mis alumnos de la universidad. Lo primero, la detección de necesidad de lo que sería el análisis de contexto, ¿vale? Y también ver un poco la implicación de la comunidad, ¿de acuerdo? Es decir, cómo nosotros podemos buscar y mover los resortes y los mecanismos de la comunidad, intentando implicar al máximo posible de personas, ¿vale? Y de organizaciones. Después partiríamos de ese análisis del entorno para el diseño del proyecto, objetivos de aprendizaje y servicio, planificación de actividades y recursos. Es decir, qué objetivos de aprendizaje tengo y también qué objetivos del servicio, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que combinar estas dos cosas. No puedo hacer un aprendizaje de averigua qué y un servicio de no se sabe qué. Tiene que haber una trazabilidad entre lo que yo pretendo hacer de servicio y lo que voy a ir aprendiendo hasta lograr ese punto, ¿vale? Acción y puesta en marcha, una vez que hayamos hecho el diseño y la ejecución de todos los materiales, todo lo que vayamos a hacer, pues lo ponemos en práctica aplicando esos conocimientos. Además, no os podéis imaginar, de verdad, yo tengo algunos vídeos de los niños, por ejemplo, cuando hicimos lo de estos años que hemos hecho lo de banco de alimentos, el desparpajo de los niños explicándole a los dueños de las tiendas por qué tenían que poner un cartel en el escaparate y por qué tenían que repartir folletos del banco de alimentos. ¿Me explico? Y entonces muchas veces tú dices, oye, fulanito o menganita, que son niños calladitos, que no suelen hablar mucho en clase y no sé qué, ¿cómo es posible que saquen esas fuerzas de flaqueza para decir, oiga, mire usted, que no sé qué? Porque yo muchas veces le decía, no habla tú,
A lo mejor cogía a uno de los menos espabilados y decía, a ver cómo se desenvuelve. Venga, no habla tú. Dile tú al dueño de la tienda lo que quieres. No, profe, no, tienes que ser tú. Es que esto lo tenéis que hacer vosotros. Y no os podéis imaginar muchas veces el proceso de transformación de algunos niños, lo interesante cuando ellos veían que también lo que estaban planteando era razonable para ayudar a otras personas y para mejorar los procesos en general, ¿no? Una parte muy importante también, lo mismo que el análisis de contexto es fundamental, una parte muy importante es reflexionar y evaluar lo que se ha hecho. Esto no puede ser, hemos acabado el aprendizaje de servicio y adiós muy buena, sino después vamos a ver. Y, por supuesto, la celebración y difusión. Reunir a los padres y contárselo, mandarles un vídeo, yo qué sé, de alguna manera que los padres vean que en la tele, en un canal de televisión local, en algún medio de comunicación escrito, la radio, poner de manifiesto que esto se está haciendo, porque para eso están precisamente los medios de comunicación, para extender este tipo de noticias, ¿vale? También os puedo pasar bueno, esto lo podéis buscar directamente los que queráis hacer aprendizaje servicio en la red española de aprendizaje servicio, tenéis esta matriz de preparación de un proyecto, porque lógicamente aquí yo evidentemente no leo lo que he puesto aquí, porque no soy capaz de esa letra tan pequeña ahora mismo de distinguirla. Por lo tanto, esto os lo paso cuando queráis, ¿vale? Conclusión. Voy ya agobiado. Aprender sirviendo transforma a las personas y a la sociedad. Entonces, no hay mejor forma de aprender que sirviendo. ¿De acuerdo? Porque es la única manera en la que el alumno comprende el proceso globalmente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que las personas tengamos esa idea, pero esa idea no se puede crear con 30 años. Esa idea hay que crearla desde pequeñitos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como sociedad observamos las necesidades del entorno, qué servicio podemos ofrecer, qué aprendizaje podemos vincular, cómo el aprendizaje nuestro puede revertir en la sociedad, los agentes implicados se transforman, eso genera motivación en la mayoría de los casos, se aprende a hacer haciendo el aprendizaje real y significativo, que lleva también a otro tipo de aprendizaje, porque me explico, en el currículum del Alon Loe a lo mejor no viene a hacer un vídeo, me explico, pero si tú tienes que hacer una campaña publicitaria para una ONG en la que tienes que hacer un vídeo, por ejemplo, nosotros hicimos también una campaña para una necesidad que tuvimos en nuestros colegios que tenemos en Venezuela, ¿de acuerdo? Pues entonces los niños hicieron una serie de vídeos para mandarlos para Venezuela, los niños de Venezuela hicieron vídeos para mandárnoslos a nosotros y después nosotros hicimos vídeos aquí en Huelva para difundirlo en las redes sociales y así recaudar dinero para ayudar a estos colegios de Venezuela que estaban pasando una necesidad concreta, ¿vale? Pues todo eso hay que aprenderlo, cómo se monta un vídeo, cómo se hace un vídeo, en qué programa podemos trabajar, o sea que esos son aprendizajes reales que los niños tienen independientemente del producto final. Y un aprendizaje y un trabajo que implica a familia, escuela, entorno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos constantemente reflexionando, constantemente planteándonos cosas. Lo que salió mal el aprendizaje servicio pasado lo utilizamos ahora para mejorar el que viene, etcétera, etcétera. Bueno, os he dejado ahí unos valores que lo podéis ver después cuando tengáis la presentación. Mapa de los valores del aprendizaje servicio. También otra serie de infografías en los que se relacionan los aprendizajes servicio con los ODS, que me parece también fundamental, ¿de acuerdo? Porque nosotros lo que intentamos es, con esta reflexión, aprendizaje servicio y ODS, que en mi clase tengo una pared dedicada a los ODS y a cómo reflexionar sobre cada uno de ellos con diferentes actividades, pues intentamos pensamiento crítico, incidencia política, centros educativos abiertos, sentimiento de pertenencia, enfoque de cuidado y toma de decisiones. Así que intentamos, pues lo que ya os he dicho, crear ciudadanos universales, que bueno, algunos se quedan por el camino o no llegan, pero sí, hay un porcentaje grande en el que podemos llegar, pues mucho mejor. Mirad, os he dejado también en la presentación esta serie de enlaces que me parecen interesantes y concretamente el más potente, por así decirlo, es la red española de
aprendizaje servicio, ¿de acuerdo? Donde tenéis un montón de recursos más que podéis mirar. Y además también unas guías que son muy claritas, donde te explican paso a paso, donde tienes las plantillas para montarlo, etcétera, etcétera. Y también un poquito de bibliografía, que yo también os quería mostrar algunos de los múltiples libros. Lo que pasa es que algunos los tengo en el despacho de la universidad y no me acuerdo. Este, por ejemplo, es bastante interesante, Aprendizaje de Servicio. Fue mi primer librito que me compré porque es de Rousseau Badget y de Josep Manuel Puig, que es bastante interesante porque son de los primeros que empezaron con el rollo este del aprendizaje de servicio. De hecho, Rousseau Badget tiene en la red un montón de documentación que ha elaborado ella y en colaboración con otros autores, porque son bastante interesantes. También, evidentemente, aprendizaje de servicio en la universidad, ¿de acuerdo? Porque creo que tiene que tener esta dimensión también. La universidad no puede ser una institución endogámica donde no nos enteremos de las cosas que están pasando nada más que nosotros, sino que intentemos por todas las formas abrirnos hacia la sociedad. También hay otros más del punto de vista del aprendizaje de servicio desde una perspectiva cristiana. En este caso, esta editorial pues hace una relación también con la parte solidaria desde el punto de vista religioso. Y también hay un libro que me parece muy interesante, que también lo llevan Puig y Badget, que es este de 11 ideas clave sobre el aprendizaje de servicio, que es súper claro, te da las pautas pum, 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 y entonces pues te da 11 ideas clave sobre cómo realizar un proyecto de aprendizaje de servicio. La verdad que está muy estructurado y es bastante clarito. También los pongo a vuestra disposición por si alguien lo necesita, me los pide y yo se lo puedo proporcionar. ¿De acuerdo? Y creo que ya pues ahora toda la información. No quería daros más la turra con mis propias publicaciones y los enlaces a los diferentes sitios, porque creo que ahora los que van a venir detrás de mí, pues ya sí tienen una experiencia más práctica y más aterrizada. Pero si alguien está interesado, me lo decís y yo os mando los enlaces a las cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Perfecto. Porque, bueno, creo que aquí sí he puesto alguna cosa. No he puesto. No me he puesto yo mis propias cosas por no ser petulante y no pasarme de listo, ¿vale? Bueno, queda un minuto. ¿Alguna pregunta? Vamos, si la hay se formula, si no, yo creo que también como Gloria Palomo también está en sala y va a complementar, bueno, me parece que podemos a lo mejor generar el debate también a posteriori. Gracias Manuel, por la intervención, por situar el marco. Además de la grabación, la presentación se va a compartir y todos los distintos recursos y la información que Manuel ha presentado a modo de introducción, pues nos va a ser de gran utilidad y hay recursos también muy prácticos. Yo casi sugeriría, si no os importa, que diéramos paso a Gloria, ¿no, Paco? Con la idea de escucharla, va a complementar, ella viene de la Red Andaluza de Aprendizaje y Servicios, seguro que va a enriquecer todavía mucho más la introducción de Manuel, va a ser complementaria, se va a poder generar también debate y bueno, y así luego formulamos preguntas, dudas una vez que finalice. No sé si es necesario, Conchita, pasar al segundo enlace o vamos a tener capacidad de mantenernos en el que estamos. No, tenemos que pasar al siguiente. Vale, pues entonces si os parece, y abro la nueva. lo pongo en el chat, ¿vale? Para que todo el mundo tenga acceso a él. Y nada, y nos pasamos de una sala a otra y Paco presentará a Gloria, ¿vale? Pues entonces nos vemos en 2 minutos.